Es cierto, Nicolás. China ahora es nuestro principal socio. Casi 34% de todo lo que le exportamos al mundo va a este destino, pero el 98% de lo que le exportamos a China son minerales y productos pesqueros básicos. Es decir, muy poco de valor agregado de la agroindustria o de las manufacturas. En cambio, Estados Unidos es nuestro segundo principal mercado. Le exportamos alrededor del 13% del total de lo que exportamos a Estados Unidos. Ahora hay que pagar aranceles en unos casos muy altos como del 25%. Y esto se ha referido a México, a Canadá, a China y se supone que se va a extender a otros países como Brasil, India e incluso la Unión Europea. La pregunta es cómo nos va a afectar esto a nosotros y tal vez la respuesta la tenga Edgar Vázquez, que ha sido ministro de Comercio Exterior. Edgar, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días, un gusto escucharte. Sí, a mí lo primero que quisiera mencionarte es que me sorprende que al mundo le esté sorprendiendo en estos momentos lo que está haciendo el presidente Trump. Durante su campaña para su primer gobierno anunció una serie de medidas muy duras que implementó todas y también en campaña para este segundo gobierno ha hecho hizo una serie de anuncios y todos los está aplicando. Y pareciera que claramente los principales gobernantes de los países afectados directamente en estos momentos han subestimado al presidente Trump, han creído que seguramente estos anuncios eran solo de campaña y claramente ahora estamos viviendo un nuevo escenario muy complejo con aumento de medidas de protección que claramente en el corto plazo le van a redituar créditos al presidente Trump, pero que en el mediano y largo plazo van a afectar no solamente a la economía norteamericana, sino a la economía global, como ya pasó también en su primer gobierno. Recordemos que su primer gobierno empezó con incremento de aranceles y otras medidas. Los primeros meses, los primeros 2 años fueron de crecimiento en Estados Unidos, pero luego hubo una recesión, un incremento muy importante de la inflación. Es un escenario que probablemente se repita, es decir, estos primeros años el presidente Trump va a cosechar, pero luego va a tener que, digamos, retrotraer muchas de estas cosas para poder estabilizar nuevamente su economía. Creo que este tipo de medidas, básicamente, Nicolás, responden al estilo del presidente Trump, ¿no? De una negociación muy agresiva con sus contrapartes. Es decir, primero impone estas medidas muy duras, muy drásticas, luego sienta a estos países a negociar, cosecha lo que desea y luego desmantela las medidas, ¿no? Es digamos, comportamiento ya reconocido en el presidente Trump en su primer gobierno y no está cambiando en nada para este, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. En el caso de la elevación de aranceles para Canadá y México, esto significa en términos prácticos la ruptura del acuerdo libre de comercio que tenía con estos dos países. O sea, Es simplemente se acabó. Decidió por su completamente lado, cierto. sin sentarse con ellos a llegar a un acuerdo, simplemente rompió el tratado. ¿Nos va a pasar lo mismo a nosotros? ¿Ya nos pasó? Es decir, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Van a tener que pagar nuestros productos más aranceles de lo que están pagando hoy? El presidente Trump está aprovechando dos instrumentos, uno interno que le permite además sus tratados de libre comercio. Todos los tratados de libre comercio tienen unas medidas que permiten inaplicarlo cuando hay problemas de seguridad nacional o problemas graves de salud u otros desastres. En este caso, el presidente Trump está aplicando a seguridad nacional, sustentado en el fentanilo y en la migración. Entonces, esas medidas le permiten, digamos, superar los acuerdos que tienen en el Tratado de Libre Comercio. Ahora, claramente el sustento es muy débil y ahí es el otro mecanismo que está aprovechando el presidente Trump, que podríamos aplicar, denunciar ante la Organización Mundial de Comercio, pero la Organización Mundial de Comercio Exitosa. está en estos momentos casi inoperativa. Entonces hay un escenario en donde no existe un foro donde resolver civilizadamente estas medidas unilaterales. Entonces, nuevamente, ¿no? Las medidas de seguridad nacional que utiliza el presidente Trump les permite superar los TLCs, podría hacerlo con el Perú también, como tú claramente lo estás anticipando, y si quisiéramos un instrumento civilizado para solucionar este impasse unilateral generado por Estados Unidos, no tenemos una OMC operativa, una Organización Mundial de Comercio, que es un órgano multilateral que en estos momentos está casi inoperativo ante la falta de composición de sus órganos jurisdiccionales. Ahora, nosotros, es verdad que lo que ha pasado en los últimos años y de una manera muy acelerada, ¿no es cierto? Que nuestro principal socio comercial hace rato que ya no es los Estados Unidos, es la China.
O sea, a la China le vendemos y de la China compramos la mayor parte, es decir, nuestro comercio internacional es con ellos. ¿Qué puede Sí, pasar en este escenario si los norteamericanos, o sea, qué productos podrían verse afectados de lo que estamos exportando hoy a Estados Unidos? Si sí, decide elevarnos también a nosotros, darnos el mismo tratamiento que le está dando medio planeta. es cierto, Nicolás. China ahora es nuestro principal socio. Casi 34% de todo lo que le exportamos al mundo va a este destino, pero el 98% de lo que le exportamos a China son minerales y productos pesqueros básicos, es decir, muy poco de valor agregado de la agroindustria o de las manufacturas. En cambio, Estados Unidos es nuestro segundo principal mercado, le exportamos alrededor del 13% del total de lo que exportamos va a Estados Unidos, pero ahí la composición es completamente diferente. Casi 70% de lo que le exportamos a Estados Unidos son, digamos, productos con valor agregado, sobre todo de la agroindustria moderna, de las confecciones, de la maquinaria, del sector químico. Entonces, si bien es un mercado que en relevancia ha ido cayendo en el valor Exitosa. total de la exportación, sigue siendo muy importante para el valor agregado que tiene asociado más generación de empleo, Nicolás. Claro. Ahora, ¿cuáles son los principales productos que podrían verse afectados? En realidad, el presidente Trump ha hablado casi de todo, desde cobre en minerales hasta productos alimenticios. Y precisamente entre los minerales y los, digamos, alimentos, las exportaciones del Perú hacia Estados Unidos, esos dos sectores concentran casi el 70% de todo lo que le exportamos a Estados Unidos, siendo el principal producto los arándanos, seguido de las uvas, las paltas, por el lado de los alimentos, y por el lado de los minerales, principalmente el oro, los cátodos de cobre, ¿no? Entonces, sí hay un escenario complejo, si bien el Perú no está siendo el foco de atención. Mira, Nicolás, el presidente Trump está, digamos, generando una lucha comercial muy, muy fuerte con aquellos países que son sus principales socios, primero, segundo, tercero, China, Canadá, México, dependiendo si lo vemos en exportación o importación, pero además son socios con los que tienen un gran déficit comercial, más de 700.000 millones de dólares de déficit comercial con sus principales cinco socios que son, nuevamente, estamos hablando de China, estamos hablando de México, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Reino Unido, de Alemania. Entonces, esos principales, y de Japón, esos principales socios tienen todos superávit con Estados Unidos y en conjunto más de 700.000 millones. Mira que el Perú exportó el año pasado solo 74.000. El déficit de Estados Unidos con esos países es más de 10 veces todo lo que exporta el Perú Todo al lo que mundo. exportamos nosotros. Ahora, Entonces, en cambio con Perú nosotros tenemos, ellos tienen un superávit con nosotros. Obviamente no somos un país, somos un país pequeño. Somos el mercado número 32 en la lista de mercado de Estados Unidos. Solo representamos el 0.5% de lo que ellos venden al mundo, ¿no? Entonces, no somos un mercado relevante. Pero a pesar de eso, somos un mercado que para ellos es superavitario. Es decir, exitosa. nosotros le compramos más a Estados Unidos que lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos. Claro, pero en estas circunstancias, es decir, yo creo que no hay que sentarnos a esperar, ¿no es cierto? Definitivamente. Hay que estar preparados para una situación y abrirse a nuevos mercados. Y tenemos, porque como dicen, Dios es peruano, tenemos el megapuerto de Chancay, que nos abre la oportunidad de poner en plazos muy cortos, a menores costos, nuestros productos en otros mercados, como la China, la India. Es decir, podemos empezar. Ahora, yo estoy seguro que por la manera como los chinos, con la inteligencia que han demostrado los chinos, que sin disparar un balazo están invadiendo económicamente el mundo, ¿no es cierto? Sin hacer ninguna guerra, como decía un hermano mío ayer. Decía, estos chinos no han matado a nadie, o sea, no hay guerras de las que esté involucrada China y sin embargo están apoderándose del mundo. Es decir, ¿qué pasa si los chinos nos dicen ya, todo lo que no compre Estados Unidos, tráelo para acá? Y manejamos el tema de los aranceles. Y estoy seguro que lo van a hacer. ¿Ah? Bueno, el mercado chino es muy grande todavía y en el caso peruano poco explorado. Como te había mencionado, 98% de lo que exportamos a China todavía son básicamente materias primas minerales y pesqueras. Es decir, tenemos un potencial enorme para la agroindustria, para las confecciones, para las metalmecánicas que se complementen con la oferta de China en el rubro de la alta calidad. Obviamente no vamos a ir a competir por precio con China, pero sí podemos competir en la alta calidad, en donde Claro. ya algunos de nuestros productos ingresan. Ahora, China ha sido muy inteligente. En los últimos años ha ido reduciendo su dependencia comercial de Estados Unidos. Estados Unidos solo representa el 15% de las exportaciones chinas al mundo.
mientras que para México es el 80% y para Canadá el 76%. Es decir, Canadá y México realmente tienen un escenario muy complejo para sus economías porque dependen casi en absoluto del mercado norteamericano. En cambio, para China es solo el 15%. Un escenario parecido es el peruano. Estados Unidos para el Perú solo es el 13% de todo lo que le exportamos al mundo. Es decir, la estrategia que iniciamos hace más de 20 años de apertura de mercados nos permite tener mercados abiertos en Europa, en el Asia, en todas las Américas, y eso nos permite tener una diversificación. Nuevamente, no hay que minimizar el efecto de lo que puede ocurrir con unos aranceles que nos cierren las puertas en Estados Unidos, y creo que tú lo has dicho muy bien. Las autoridades tienen que anticiparse, tanto la diplomacia, nuestro embajador en Estados Unidos, nuestra Cancillería, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Supongo yo que ya han establecido todos los vínculos y los lazos con Estados Unidos para poder abrir las puertas a cualquier diálogo, a cualquier mejora que sea posible y a evitar que el Perú esté en la lista de países afectados por cualquier medida en el futuro. Es muy complejo el escenario, muy difícil, porque nuevamente somos una economía pequeña y no estamos en el foco de atención del presidente Trump. Pero ahí está pues el arte y la experiencia de la diplomacia y de los pero hay que hacer una combinación, ¿no es cierto? De una diplomacia que además cada vez se ha ido modernizando en su función, más de simples relaciones, digamos, de protocolo de negocios, ¿no es cierto? De abrir mercados, de atraer inversiones, o sea, una diplomacia distinta, pero es decir, parte de la tarea es nuestra Cancillería, pero... Es decir, necesitamos tratados de libre comercio con todos los que no hayamos firmado. Con la India creo que está pendiente, ¿no? Con India, con Indonesia, con Emiratos Árabes Unidos. Pero ¿no? La India tiene más habitantes que la China. O sea, solo sumando la China y la India, casi medio planeta, ¿no? 3.000 millones de solo habitantes. En su clase media y alta son 800 millones de habitantes. Y por lo tanto es un mercado perfecto para los productos peruanos, para nuestra agroindustria. Y aunque parezca paradójico lo que voy a decir, hasta para nuestras exportaciones textiles, Edgar, porque ellos nos venden ropa barata, nosotros le vendemos ropa fina. ¿No es cierto? Así es. Completamente de acuerdo, Nicolás. Y eso es siempre hay mercado. Claro, pero a lo que voy es que esto no es solo una responsabilidad de la Cancillería, sino una tarea para los traders, los representantes, los que están comercializando nuestros productos, por ejemplo, agroexportación, de ponerse las pilas y empezar a mandar a su gente a buscar nuevos mercados ante la eventualidad de que el mercado norteamericano se ponga complicado, ¿no? O deje de ser el negocio, ¿no? ¿Qué? Porque si te clavan 25% de aranceles, los están haciendo daño, ¿no? Mira, si bien es más sencillo exportar a Estados Unidos por la logística, porque ya conoces el mercado, este es un momento crucial para que el sector empresarial de todo tamaño empiece a diversificar más sus mercados. Yo creo que la última vez que conversamos compartía un dato contigo, más del 50% de las empresas que exportan al mundo desde el Perú, las empresas peruanas, Nicolás, exportan un solo producto a un único mercado. Entonces, no podemos tener tanta dependencia de solo un producto y un mercado. Tenemos que diversificar productos a nivel empresarial, no me refiero a nivel país. A nivel país exportamos muchos tipos de productos, pero a nivel empresarial tenemos que diversificar nuestra canasta de productos de exportación y tenemos que diversificar nuestros mercados. Y los mercados están abiertos. La semana pasada Senasa anunciaba una lista de productos que ha abierto hace muchos años y que no se exporta ni $1. Entonces estamos hablando de que también hay una responsabilidad claramente del sector empresarial de identificar estas oportunidades, tanto en nuevos productos como en nuevos mercados, para poder minimizar, digamos, cualquier efecto sobre el mercado norteamericano. Claro, y además hay un fenómeno, es decir, mira, la embajada china en Estados Unidos acaba de emitir una declaración de ponernos el cuchillo en la boca, más o menos, ¿no? Porque lo que dicen es que si Estados Unidos desea una guerra, ya sea arancelaria, comercial, de cualquier tipo, estamos listos para luchar cualquier guerra. Yo no rezo los chinos, o sea que miedo no le tienen a las decisiones y la explicación la has dado tú, Edgar, es decir, solo el 15% de sus exportaciones de las exportaciones chinas se verían afectadas, que son las que van a Estados Unidos. Es una cosa que ellos pueden manejar, van a sentir el golpe, sí, pero con toda seguridad que tienen un plan B, porque los chinos piensan en plazos largos, ¿no es cierto? Lo que sí puede ocurrir, Nicolás, es que en el corto plazo, como se les cierra el mercado norteamericano, esos productos van a tener que ir a algún lugar del mundo, incluido el Perú, y van a ir con menos precio. Es decir, puede haber un escenario en el corto plazo en que veamos
importaciones chinas en distintos países del mundo, incluyendo el Perú, que vengan aún con menos precio. Y eso es un escenario en donde la industria nacional tiene que estar bien preparada. Mira, te doy un ejemplo. Los autos eléctricos. O sea, Donald Trump ha dicho que se zurra en el medio ambiente, más o menos, y que le va a meter a la... que hay que, es decir, hacer la explotación petrolera. Ya, olvídate del medio ambiente y del crack, no sé cómo se llama esta cosa monstruosa que se hace inyectando agua y que lo que no le importan ¿no es cierto? Los combustibles contaminantes y que mueran los autos eléctricos, más o menos, ¿no? ¿Eso qué significa? China está empezando a producir una cantidad impresionante de autos eléctricos. ¿Y qué va a significar? Que van a bajar de precio. En el Perú vamos a poder comprar muchísimo, en toda Sudamérica, autos eléctricos. Y bienvenidos los autos eléctricos, ¿no? Y con ellos muchos otros productos y por supuesto algunos que compiten con industria nacional. Entonces tenemos también que mejorar nuestra productividad empresarial y nuestra competitividad. Y ahí sí hay acción del gobierno, ¿no? ¿Cómo podemos competir con malas carreteras, con malos trámites, con inseguridad? Ahí se complementa, Nicolás, ¿no? Es decir, este escenario que parece muy lejano, que parece que China y Estados Unidos se pelean, en realidad termina impactándonos indirecta y directamente por cuestiones externas, pero también por nuestras propias falencias para no poder competir apropiadamente con el mundo, ¿no? Y paradójicamente, estas medidas, Nicolás, que está imponiendo el presidente Trump, lo que van a generar también es incremento de costos a su propia industria, porque, digamos, ellos dependen mucho de insumos, imagínate ponerle aranceles a minerales, entonces, lo que va a hacer es también hacer una pérdida de competitividad en la industria norteamericana, es decir, en el mediano o largo plazo esto va a ser una bala al pie para la economía y la competitividad de Estados Unidos y darle más espacio precisamente a China y sus competidores. Como que no tiene lógica, ¿no? Porque dices, voy a poner aranceles para lo que venga de afuera, pero tú necesitas para tu propia producción materias primas, por ejemplo, que vienen de fuera. Entonces, si les vas a subir el precio, vas a subir el costo, ¿y cómo vas a manejar la inflación? Van a subir los precios para el norteamericano, cuando la gente que ha votado masivamente, porque eso hay que decirlo, por Donald Trump, una de las principales razones es que mientras Kamala Harris hablaba de los derechos de la comunidad LGTB, él hablaba de la inflación, ¿no es cierto? O sea, de ahí no había manera que Kamala Harris le ganara. Por eso ha ganado las elecciones, porque la gente tiene la ilusión en Estados Unidos que su situación económica, su empleo, su acceso a precios razonables va a mejorar. La pregunta es si Donald Trump va a poder cumplir ese compromiso con lo que está haciendo. Por eso, como te decía al inicio, ¿no? Viendo lo que pasó durante su primer gobierno, él también empezó así, con la pierna en alto, como se dice en términos futbolísticos, con medidas muy duras, sentó a todos estos países a negociar. En algunos casos logró sus objetivos, en otros no tanto, pero es un poco su estilo, ¿no? Es decir, pone estas medidas muy en alto, los sienta a negociar, logra sus objetivos y luego levantan las medidas. Porque es evidente que 4 años con estas medidas, lo que generarían para la economía norteamericana, digamos 4 años, que es lo que dura un periodo presidencial, es poner en riesgo una posible reelección, ¿no? Entonces, porque va a afectar claramente la economía norteamericana. Por eso creo yo que esto es un escenario en el que el presidente Trump está buscando que sentar rápidamente a negociar en los términos que él desea, es decir, con la mesa inclinada a su favor, a estos países para poder lograr el máximo de los objetivos que tiene en sus relaciones bilaterales. Nuevamente, en este sentido, si bien el foco está en estas grandes economías que tienen estas circunstancias especiales con Estados Unidos de déficits altos, si bien el Perú no es una de ellas, no hay que descuidarnos, hay que ser muy proactivos, pero digamos con perfil bajo, ¿no? Es decir, hay que dejar que nuestra Cancillería, nuestro embajador en Estados Unidos ha sido el ministro de Comercio Exterior y ha estado a cargo de la negociación del Tratado de Libre Comercio, es decir, experiencia tiene. Nuestro Ministerio de Comercio Exterior a través de su viceministra también tiene experiencia. Obviamente la Cancillería peruana, es decir, tenemos que las autoridades que están a cargo de las relaciones con Estados Unidos proactivamente tienen que abrir todos los canales de comunicación para poder hacer ver lo estratégico que es Perú para Estados Unidos y sus vínculos en América Latina, más aún tomando en cuenta la relevancia que han cobrado las inversiones chinas acá en nuestro país, y por supuesto tratar de minimizar, yo creo que va a ser imposible evitar al 100%, pero de minimizar los efectos de, digamos, estas medidas sobre la economía peruana. Muchas gracias Edgar por atendernos, muy gentil. Gracias a ti, Nicolás. Como siempre, muy claro.